escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a explicar el concepto de necesario. En filosofía utilizamos la palabra necesario, el adjetivo necesario, para referirnos a una cosa que es y no puede no ser. Es decir, una cosa, una realidad que tiene que ser justamente de la manera en que es. Algo que tiene que ser necesariamente, que no puede no existir, y algo que tiene que ser de la manera en que lo vemos, de la manera en que existe y no podría ser de otra manera. Lo contrario de necesario es contingente. Contingente es lo que puede ser, pero podría ser de otra manera, o incluso podría no ser. Podría no existir sin que ocurriese nada. Bien, tenemos que entender la diferencia entre estos dos conceptos, que son opuestos, y sobre todo entender que lo necesario es un concepto que filosóficamente no tiene nada que ver con el uso cotidiano, el uso habitual que damos a esta palabra cuando nos referimos a algo necesario en la vida cotidiana. Es simplemente algo que se necesita, algo que hace falta. En filosofía no es así. Lo necesario es algo que es y no puede no ser, y algo que es y no puede ser de otra manera que de la manera en que es. La contingencia de los seres, de que hablamos de paso en el capítulo anterior, al tratar del principio de causalidad, nos suministra otra vía fundamental para llegar hasta Dios, que en este caso se nos presenta como el ser necesario. La idea de un ser necesario es tan imprescindible a la mente que desea explicarse el mundo, que la podemos hallar en la etapa más primitiva de la filosofía. Ya vimos que encontrar a ese ser, aunque con otro nombre, fue la preocupación de los primeros filósofos de Jonia. Así encontramos en la obra titulada Filosofía Antigua y Medieval lo siguiente: el primer problema en torno al cual se movió la filosofía griega fue la cuestión de la única sustancia primordial, arjé, en la que se halla la base de los más variados objetos de la naturaleza y que se conserva en el mudar de los acontecimientos. Se la pensó como el ser que es verdaderamente, como eterno y como fundamento al mismo tiempo de toda evolución, pues se admitía instintivamente que de la nada podía nacer. Se manifestaba además en esta admisión de tal sustancia única una necesidad del pensamiento humano que aún hoy constituye la raíz de la llamada concepción monista del mundo, es decir, aquella concepción que intenta derivar todo lo real de un principio único. Las nociones de ser necesario y contingente se contraponen de tal manera que a ningún ser lo podemos concebir a la vez como necesario y contingente, de la misma manera que no se puede pensar en un círculo cuadrado, pues son también ideas contrapuestas. El ser necesario tiene una necesidad absoluta de existir, pues es exigencia de su propia naturaleza. El ser necesario es completamente independiente de otro ser. El ser necesario es eterno, en el sentido de que no tiene principio ni fin, puesto que su naturaleza exige la existencia. El ser necesario es inmutable, es decir, nada puede perder ni nada puede adquirir de nuevo.
La razón de esto se halla en que en el ser necesario todo lo que existe lo posee en virtud de su propia naturaleza, puesto que existe necesariamente sin recibir nada de otro. Luego, si en un momento determinado tuviera algo de que careciera, tendríamos que admitir que en el primer momento le faltaba. Entonces, ¿quién se lo dio? Tendríamos que admitir que le faltaba algo de lo existente y por lo tanto este ser que se lo dio es superior y pasaría entonces a ser el ser necesario, por cuanto no podemos admitir que un ser contingente le haya dado al necesario lo que le faltaba, puesto que tal cosa es imposible, ya que un ser contingente puede tener exclusivamente lo que ha recibido del necesario. Además, es imposible que exista un ser al que le falta algo esencial, y todo lo que posee el ser necesario es esencial, por cuanto su función esencial es ser origen de todo lo existente. En conclusión, el ser necesario como tal no se le puede añadir ni quitar nada, es pues absolutamente inmutable. Es aquel que puede o no existir. El ser contingente tiene una radical indiferencia a la existencia en virtud de su propia naturaleza. El ser contingente depende plenamente de otro ser en cuanto a la existencia, pues su naturaleza ni la tiene ni la exige. Y tercero, el ser contingente cambia. Esto es una característica de la contingencia porque, como explicamos antes, el ser necesario es inmutable. Luego, si el ser cambia, es contingente. Ya hemos dejado expuesto que en la demostración racional de la existencia de Dios partimos de hechos o propiedades reales que observamos en los seres que nos rodean. Aquí, como en otros casos, partimos de un hecho real e innegable. El mundo que nos rodea está lleno de seres contingentes, seres que empiezan a existir, dejan de existir, cambian, se transforman, dependen de otro en su ser y obrar. En general, la limitación y la contingencia están presentes en cada partícula de nuestro universo. Desde el átomo que se desintegra y se transforma, hasta las grandes nebulosas astrales que están en constante transformación y movimiento, pasando por la inmensa variedad que representa la vida, plantas y animales. Todo nos demuestra la absoluta contingencia. En nosotros mismos percibimos con experiencia irrefutable, tanto en nuestra vida corporal como en nuestra actividad intelectual, en nuestra voluntad y sentimientos, las señales de nuestra contingencia: ser y no ser, perder y adquirir, evolucionar, ser limitado en todas las líneas. Es pues evidente que el mundo es un conjunto de seres contingentes. Nadie puede negarlo por el mismo hecho de las evidencias primarias que constituyen los elementos primordiales de toda ciencia. El ser contingente es por naturaleza, como ya dijimos, indiferente a la existencia y por lo tanto, si existe es porque otro le dio la existencia, pues no la tiene por sí mismo, porque de otra manera existiría siempre. Ahora bien, como el caso de la causa primera, es indispensable llegar a un ser que exista necesariamente, pues de otra manera no se encontraría la razón de la existencia de todos los seres contingentes de que está formado el universo.
Este argumento puede exponerse también en esta otra forma. Es evidente que existe el mundo. Ahora bien, si no existe el ser necesario, no existiría nada, pues si todo lo que existe en el universo fuera contingente, en ninguno de los seres se hallaría la razón de la propia y ajena existencia. Es ilusorio recurrir a la suma de los seres contingentes para constituir el ser necesario, porque siendo radicalmente insuficientes para existir por sí mismos, no podrán formar un ser que por naturaleza exista, así como la suma de infinitos cuadrados no podrán formar un círculo al cual se contrapone. Contra este punto de vista, el materialismo afirma que es incomprensible la idea de que pueda existir un ser en virtud de su propia naturaleza, y para ello incurre en la contradicción de poner a millones y millones de seres. En efecto, si admitimos, como los materialistas, que no existe otra cosa que la materia, tendremos que como ella no se pudo dar la propia existencia, tiene que existir en virtud de su propia naturaleza, o sea, que ella es el ser necesario. Pero como la materia en sí misma no es algo único, sino el conjunto de millones y millones de átomos, tendremos millones y millones de seres necesarios. Solo un ser necesario puede explicar racionalmente la necesidad de la mente humana de explicarse la propia y ajena existencia, pues quien se ve obligado a admitir la existencia de un triángulo tiene que admitir sus propiedades esenciales y no le puede poner otras a su arbitrio. Vivimos en un universo increíble. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existe? ¿Por qué existe algo en lo absoluto? Gottfried Leibniz escribió: la primera pregunta que debería hacerse correctamente es: ¿por qué existe algo en lugar de nada? Él llegó a la conclusión de que la explicación se encuentra en Dios. Pero, ¿es eso razonable? Todo lo que existe tiene una explicación para su existencia. Si el universo tiene una explicación para su existencia, esa explicación es Dios. El universo existe. Partiendo de esas premisas, se deduce lógicamente que la explicación para la existencia del universo es Dios. La lógica de este argumento es irrefutable. Si las tres premisas son verdaderas, la conclusión es inevitable. Pero, ¿son ellas más plausiblemente verdaderas que falsas? La tercera premisa es innegable para todo aquel que esté buscando la verdad. Pero, ¿qué podemos decir de la primera premisa? ¿Por qué no decir: el universo simplemente está ahí y punto? No hay necesidad de ninguna explicación. Fin de la discusión. Pues imagina que tú y un amigo estén de caminata en el bosque y se encuentren una esfera brillosa en el suelo. Naturalmente te preguntarías cómo fue que llegó a estar allí. ¿Encontrarías algo extraño que tu amigo te dijera? No hay ninguna razón o explicación del por qué está ahí. Deja de preguntártelo. Eso solo está ahí. Y si la esfera fuese más grande, todavía requeriría una explicación. De hecho, si la esfera fuese del tamaño del universo, el cambio de su tamaño no eliminaría la necesidad de una explicación. De hecho, la curiosidad sobre la existencia del universo parece científica e intuitiva. Alguien podría decir: si todo lo que existe necesita una explicación, ¿qué hay de Dios? ¿No necesita Él una explicación? Y si Dios no necesita una explicación, entonces, ¿por qué el universo necesita una explicación? Para responder a ello, Leibniz hace una distinción clave entre las cosas que existen necesariamente y las cosas que existen contingentemente. Las cosas que existen necesariamente existen por necesidad de su propia naturaleza. Es imposible para ellas no existir.
Muchos matemáticos creen que los objetos abstractos, como los números y los conjuntos, existen de esta forma. No hay otra cosa que cause que ellos existan. Simplemente existen por necesidad de su propia naturaleza. Las cosas que existen contingentemente existen porque fueron causadas por algo más. Muchas de las cosas con las que estamos familiarizados existen contingentemente. Estas no tienen que existir. Simplemente existen porque algo más causó su existencia. Si tu mamá y tu papá nunca se hubieran conocido, tú no existirías. No hay razón para pensar que el mundo a nuestro alrededor tenía que existir. Si el universo se hubiera desarrollado de manera diferente, es posible que no existieran las estrellas ni los planetas. Es lógicamente posible que el universo entero pudiera no haber existido. Este no existe necesariamente, sino contingentemente. Si el universo pudo no haber existido, ¿por qué existe? La única explicación adecuada para la existencia de un universo contingente es que su existencia dependa de un ser no contingente, de algo que no pueda no existir debido a la necesidad de su propia naturaleza, que dependa de un ser que exista independientemente de todo, algo o alguien que la no existencia le resulta imposible. Así que, todo lo que existe tiene una explicación para su existencia, ya sea en la necesidad de su propia naturaleza o debido a una causa externa. Pero, ¿qué podemos decir de nuestra segunda premisa? ¿Es razonable llamar a la explicación del universo Dios? Pues, ¿qué es el universo? Es toda la realidad del espacio-tiempo, incluyendo toda la materia y la energía. Se deduce que si el universo tiene una causa para su existencia, esa causa no puede formar parte del universo. No debe ser ni física ni material. Debe estar más allá del espacio-tiempo. La lista de entidades que posiblemente podrían encajar en esa descripción es demasiado corta, y los objetos abstractos no pueden causar nada. El argumento de la contingencia de Leibniz muestra que la explicación para la existencia del universo se puede encontrar únicamente en la existencia de Dios. O si no prefieres utilizar el término Dios, tú pudieras simplemente llamarlo el ser extremadamente poderoso, no causado, necesariamente existente, no contingente, no físico, inmaterial, eterno, que creó el universo entero y todo en él. ¿Quién creó a Dios? En una ocasión, una niña de 5 años que tenía que presentar un trabajo en clase le preguntó a su madre: «Mamá, ¿podrías contarme cómo ocurrió mi nacimiento?». La madre, completamente desprevenida ante la gran pregunta, le dice: «La cigüeña te dejó en la puerta de casa». La niña pensó: «¿Qué cosa más rara?». Asombrada le pregunta otra vez: «¿Y cómo ocurrió tu nacimiento?». La madre respondió: «A mí también me trajo la cigüeña a casa de la abuela». La niña, completamente perpleja y confundida, escribió en el trabajo: «Algo increíblemente extraordinario ha ocurrido en mi familia. Durante al menos 2 generaciones no ha habido un solo parto natural». Desde niños reconocemos que todo tiene una causa anterior. El huevo viene de la gallina, que a su vez viene de un huevo, y así llegamos al origen del universo. Pero si Dios es la explicación para el universo, la pregunta es obvia: ¿de dónde viene Dios? El problema con esta pregunta es que da por sentado que Dios ha sido creado. Sin embargo, ese no es el Dios cristiano. En la Biblia se nos presenta un Dios atemporal, eterno, incausado, sin principio ni final, y quien crea el universo y te crea a ti. Es decir, preguntar quién creó a Dios es no entender que Él no ha sido creado y es eterno. Tenemos que reconocer que hay temas donde la mente humana llega a sus limitaciones, lo que llamamos un misterio. Los misterios no son excusas para frenar la investigación científica y la búsqueda de la verdad, pero sí resaltan nuestras limitaciones sobre temas que quizás nunca podamos resolver completamente. Es lo que pasa con el concepto de eternidad. ¿Cómo es posible que algo siempre haya existido, que no tenga ni principio ni final? Hay que reconocer que la idea nos supera. Durante siglos se creyó que el universo era eterno. Sin embargo, hoy toda la evidencia apunta de manera abrumadora a que el universo tiene un origen, un principio, lo que llamamos el Big Bang. Algunos filósofos defienden que el universo surge por sí solo, autocreándose de la nada. Pero hay quien compara esa creencia con intentar levantar tu cuerpo tirando de los cordones de los zapatos.
una imposibilidad. Otros plantean la teoría de cuerdas o la teoría de un universo cíclico en continua expansión y contracción, donde el Big Bang solo es otro comienzo más en un ciclo interminable. O la idea de que en realidad nuestro universo es uno entre un número infinito de universos. Pero hasta el día de hoy no existe ninguna evidencia contundente que apoye estas teorías, aparte de que ninguna responde a la pregunta final: ¿de dónde ha salido este universo? ¿O los paralelos? ¿O todos los anteriores? En realidad, todo apunta a que nuestro universo, el tiempo y la materia, empezaron a existir hace unos 13.800 millones de años. Uno de los cosmólogos más importantes de la actualidad, Alexander Vilenkin, ha dicho recientemente: con la evidencia disponible a día de hoy, los cosmólogos ya no pueden esconderse detrás de un universo con un pasado eterno. No hay salida. Tenemos que enfrentarnos al problema del origen del universo. Y es curioso que las primeras personas que lucharon contra la idea de que el universo tenía un inicio fueran científicos y filósofos ateos, que enseguida reconocieron las implicaciones teológicas del Big Bang. La pregunta surge por sí sola: si el universo comenzó a existir, si no es eterno, ¿qué o quién apretó el botón? La Biblia llevaba miles de años diciendo que el universo tenía un principio. En el Evangelio de Juan leemos: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Ya en el principio estaba junto a Dios, todo fue hecho por medio de ella y nada se hizo sin contar con ella. Es decir, Dios, el Creador, es eterno y precede a la materia y a todo lo creado. Es un ser necesario, incausado y autosuficiente. Nada ni nadie creó a Dios, pero Él te creó a ti y quiere que le conozcas. Puedes pasarte la vida entera filosofando sobre el origen del universo y sobre la eternidad, pero se te han concedido solo unos años en este universo. Y la pregunta más importante es: ¿conoces a este Dios? No como una idea, una filosofía, sino como el Padre que te ha creado porque te ama. ¿Te has reconciliado con Él? Te ama y te está esperando.